Querida audiencia, ¿han sentido alguna vez que una voz incesante en su mente los arrastra lejos de la paz, tejiendo una red de sufrimiento que parece inescapable? ¿Y si esa voz no fuera ustedes, sino una ilusión que los mantiene cautivos? Como dijo Carl Jung, el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones no las ha superado jamás. Hoy los invito a un viaje hacia las profundidades de su conciencia, a descubrir por qué nuestras mentes nos esclavizan y cómo podemos liberarnos para encontrar la serenidad que yace en nuestro núcleo. Esta no es solo mi historia, sino la de todos nosotros. Un relato de despertar. Quédese conmigo hasta el final, y les pediré que compartan su sabiduría. ¿Cómo han silenciado esa voz interior? Acompáñenme, y juntos desentrañaremos el misterio de nuestra verdadera esencia, iluminando el camino hacia la libertad del alma. ¿Por qué nuestras vidas parecen estar impregnadas de un sufrimiento que no podemos explicar, un peso que cargamos incluso en los momentos más luminosos? La causa principal de nuestra infelicidad no radica en las circunstancias externas, en los eventos que nos rodean, sino en los pensamientos que tejemos sobre ellos, en esa voz incesante que murmura en nuestra mente, juzgando, comparando, lamentándose. Creemos que esta voz somos nosotros, que sus palabras son nuestra identidad, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Como afirmó Jung, tu visión solo se aclarará cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera sueña. Quien mira adentro despierta. Esta voz no es nuestro ser. Es un instrumento que en lugar de servirnos, nos ha esclavizado un tirano que llena nuestra existencia de ruido mental y nos aleja de la serenidad interior de la verdad de quienes somos realmente. Esta identificación con la voz en nuestra cabeza es una enfermedad colectiva, una pandemia silenciosa, que afecta a casi todos los seres humanos. Vivimos atrapados en un flujo constante de pensamientos involuntarios, monólogos y diálogos internos que comentan, critican, reviven el pasado o imaginan futuros inciertos. Esta mente compulsiva crea un falso yo, una sombra de miedo y sufrimiento que proyecta sobre nuestra realidad, distorsionándola. Nos convertimos en prisioneros de un instrumento que debería ser nuestra herramienta. No nuestro amo. Jung nos advirtió. No somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos ser. Cuando la mente nos usa en lugar de nosotros usarla, vivimos en un estado de desequilibrio donde cada problema se magnifica. Cada desafío se convierte en una montaña insuperable. Esta es la enfermedad de nuestra era, la incapacidad de liberarnos de la tiranía del pensamiento. Imaginemos la mente como un río cuando fluye. En armonía es una fuente de vida, un reflejo de la claridad del cosmos, pero cuando se desborda, cuando sus aguas se agitan sin control, inunda todo a su paso, destruyendo la paz que debería nutrir. Así es nuestra mente cuando la dejamos sin riendas. Se convierte en un torrente de ruido que ahoga nuestra esencia. Pensemos en el cuerpo humano. La división y multiplicación de células es un proceso natural, pero cuando ocurre sin orden, sin respeto por el organismo, se convierte en una enfermedad. Lo mismo sucede con el pensamiento. No es que pensemos mal, es que no pensamos en absoluto. La mente piensa por nosotros, y nosotros hipnotizados creemos ser ese pensamiento. Esta es la ilusión que nos mantiene encadenados. La creencia de que somos la voz que nunca calla. Esta voz no siempre es relevante. A veces revive recuerdos lejanos, a veces ensaya futuros imaginarios proyectando películas mentales que distorsionan el presente. Nos vemos a nosotros mismos y al mundo a través de los ojos del pasado, juzgando cada momento con un lente empañado por experiencias antiguas. No es raro que esta voz se convierta en nuestro peor enemigo, atacándonos sin descanso, drenando nuestra energía vital, alimentando la angustia y la infelicidad. Jung nos enseñó: el inconsciente no es algo que debamos temer, es el tesoro de nuestra alma. Pero mientras sigamos identificados con esta voz, mientras creamos que sus juicios son nuestra verdad,
No podremos acceder a ese tesoro a la vastedad de nuestra conciencia que yace más allá del pensamiento. La liberación comienza con un acto simple pero revolucionario. Observar la voz, escuchen lo que dice. Noten sus patrones repetitivos, esos discos rayados que han sonado en su mente durante años. No juzguen, no se enreden en su narrativa. Simplemente observen como un testigo imparcial que contempla el flujo de un río. En el momento en que comenzamos a observar al pensador, activamos un nivel superior de conciencia, una dimensión de inteligencia que trasciende el pensamiento. Nos damos cuenta de que no somos la voz. Somos la presencia que la escucha, la conciencia que observa sin ser tocada por el ruido. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Este es el primer paso hacia esa conversión. Reconocer que no somos el pensador, sino el observador, la chispa divina que reside detrás de los pensamientos. Cuando observamos la voz sin identificarnos con ella, algo extraordinario sucede. El pensamiento pierde su poder. Ya no recibe la energía de nuestra creencia, de nuestra atención ciega, y comienza a desvanecerse. Los pensamientos se aquietan, y en los espacios entre ellos, en esos instantes de silencio descubrimos una serenidad profunda, una paz que no depende de las circunstancias externas. Estos espacios pueden ser breves al principio, apenas unos segundos de quietud, pero con la práctica se alargan, se profundizan hasta convertirse en un estado de conexión interior, donde sentimos la alegría de ser la pura presencia de nuestra esencia. Jung afirmó, la vida no es un problema para ser resuelto, sino una realidad para ser experimentada. En estos momentos de silencio experimentamos la realidad de nuestro ser libre de las cadenas de la mente. Otra forma de crear estos espacios de quietud es dirigir nuestra atención plenamente a la hora, al momento presente. Este es el corazón de la meditación. No se trata de detener los pensamientos, sino de apartar la conciencia de ellos, de anclarla en el aquí y ahora. Presten atención plena a las actividades cotidianas. Cuando suban escaleras, sientan cada paso, cada movimiento, cada respiración. Cuando coman, saboreen cada bocado como si fuera el primero. Transformen lo ordinario en sagrado, al darle toda su presencia. En estos actos, creamos un espacio de mente vacía, un estado de alerta pura donde la luz de la conciencia brilla sin obstáculos. Esta práctica no requiere templos ni rituales. Puede hacerse en cada momento de la vida, convirtiendo lo mundano en una puerta hacia lo divino. Con el tiempo, esta práctica de presencia nos permite desvincularnos de la mente, asociarnos con el silencio, con la quietud que es nuestra verdadera naturaleza. Un día podrían encontrarse sonriendo ante la voz en su cabeza, como sonreirían ante las travesuras de un niño. Esta sonrisa marca un punto de inflexión, significa que ya no toman en serio los murmullos de la mente, que su sentido de identidad ya no depende de sus juicios. Han comenzado a liberarse, a reclamar su verdadera esencia como conciencia pura, como la presencia que trasciende el tiempo y el espacio. Pero este camino no termina aquí. La identificación con la mente es solo el primer velo que debemos levantar. Detrás de él yace una verdad aún más profunda, los conceptos de pasado y futuro, de observador y observado, de sujeto y objeto. Son construcciones mentales, ilusiones que existen solo en la superficie de nuestra conciencia. Cuando aquietamos la mente, cuando soltamos estas ideas, entramos en un presente eterno, un estado de unidad donde no hay separación, donde el yo y el universo son uno. Jung nos recordó, el mundo interior es tan real como el exterior, y ambos son uno. En este estado, experimentamos lo que Freud llamó la experiencia oceánica, la sensación de estar completamente conectados con todo, de ser el todo mismo sin fronteras ni divisiones. Esta experiencia puede ser desconcertante al principio. Estamos acostumbrados a pensar en términos de control de un yo que domina el mundo. Pero en la unidad no hay controlador, solo el flujo de la existencia. Esto puede generar miedo, la pregunta de quién está a cargo. Sin embargo,
Este miedo es solo otra ilusión, otra ola en la superficie de nuestra mente. Al soltar nuestras nociones preconcebidas, al permitir que las olas se calmen, descubrimos una libertad profunda, una conexión directa e intuitiva con el mundo. Como dijo Jung, no estás aquí para ser perfecto, estás aquí para ser real. Ser real es abrazar esta unidad. Vivir en el presente sin expectativas ni obligaciones con la inocencia de un niño que ve el mundo por primera vez. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas para cultivar esta perspectiva infantil, esta mente de principiante que Jesús llamó el reino de los cielos. Al enfocarnos en la respiración, al estar plenamente presentes, aquietamos el parloteo constante de la mente y abrimos espacio para la claridad, para la calma. Con la práctica, este estado de presencia se convierte en nuestra naturaleza, en un estado de conciencia unificada, donde los pensamientos son solo nubes pasajeras en un cielo infinito. La meditación no es solo un ejercicio. Es la base de todo, la práctica de alinear la mente con el espíritu, de permitir que la profundidad natural del alma se manifieste. Jung afirmó: lo que resistes persiste. No resistan los pensamientos. Déjenlos fluir como una brisa sin aferrarse a ellos, sin darles poder. Imaginemos la mente como un río. Los pensamientos son las olas en su superficie, pero el río mismo es la conciencia vasta y serena. No necesitamos detener las olas, solo necesitamos dejar de identificarnos con ellas, dejar de creer que son el río. Al observarlas sin juicio, al permitirles venir y partir, el río se calma, y en su quietud vemos reflejada la verdad de nuestra existencia. Esta quietud no es apatía ni sueño, es un estado de alerta máxima de presencia total. En ella percibimos el mundo con una claridad que trasciende las palabras, con una alegría que surge de las profundidades de nuestro ser. Esta quietud ya existe en cada uno de nosotros. No necesitamos buscarla en tierras lejanas, ni esperar años de práctica para encontrarla. Está aquí ahora en el silencio entre los pensamientos, en la pausa entre las respiraciones, incluso en los momentos más simples de la vida, cuando acariciamos a una mascota, cuando nadamos en un lago, cuando escalamos una montaña, experimentamos destellos de esta presencia, momentos en que la mente se aquieta y sentimos la intensidad de estar vivos. Estos momentos son pruebas de que la quietud está a nuestro alcance, de que no estamos condenados a una vida de ruido y frustración, como dijo Jung. El cambio más grande que puedes hacer es aceptar que ya eres suficiente. Acepten esta suficiencia, y la quietud se revelará como su estado natural. Sin embargo, alcanzar esta quietud requiere práctica, un compromiso continuo con la presencia, con la observación desapegada. No se trata de detener los pensamientos, sino de dejarlos pasar, de ser el guardián que observa la puerta de la mente, abriéndose y cerrándose, sin aferrarse a lo que entra o sale. Imaginen que están sentados junto a un río, observando las hojas, las ramas, los peces que pasan. No intentan detener el flujo, simplemente observan con una calma que no se perturba. Así deben tratar sus pensamientos, como olas que vienen y van, sin necesitar su intervención. Al practicar esta quietud, comienzan a ver con claridad las resistencias internas, los diálogos que los atan, las formas en que procrastinan o se sabotean. La clave es observar y dejar ir, abandonar cualquier pensamiento, por fascinante o poderoso que sea, y regresar siempre a la presencia. Este proceso es como pelar una cebolla capa tras capa. Soltamos las identificaciones, los apegos, el ego que nos define. Cada capa que cae nos acerca a la esencia, a la inocencia pura del ser. Jesús nos dijo que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y en Zen, esta mente infantil se llama la mente del principiante. Un estado de apertura, de amor incondicional, de presencia sin prejuicios. Para vivir en este estado, algo dentro de nosotros debe morir: el falso yo, la oruga que debe disolverse para que la mariposa pueda nacer. Como afirmó Jung,
El encuentro con uno mismo es siempre un encuentro con lo desconocido. Este encuentro requiere que soltemos todo lo que creemos ser, que nos desprendamos de las ilusiones que nos limitan. La práctica de la meditación es el camino hacia esta transformación, pero no es un camino de esfuerzo o logro. Es un camino sin camino, una invitación a estar quietos a ser. No necesitamos aferrarnos a nada, ni siquiera a la idea de liberación. Simplemente debemos dejar ir, permitir que los pensamientos pasen como nubes, que las emociones fluyan sin aferrarnos a ellas. En esta quietud, descubrimos que todo lo que buscamos, paz, amor, creatividad, surge de un lugar más allá de la mente, de la fuente infinita de nuestra conciencia. Jung nos enseñó: el mundo interior es tan real como el exterior, y ambos son uno. Al aquietar la mente, nos fundimos con esta unidad, nos convertimos en el río, en el cielo, en el universo mismo. Esta unidad no es un concepto abstracto, es una experiencia viva accesible en cada momento. Cuando estamos plenamente presentes, cuando soltamos las ideas de pasado y futuro, de yo y otro, entramos en un estado de ser, donde no hay separación, donde todo es una manifestación del absoluto. Esta es la verdad que subyace en todas las cosas. No somos partes de un todo, somos el todo. Las divisiones, las limitaciones son ilusiones, olas en la superficie de un océano infinito. Como dijo Jung, no estás aquí para ser perfecto, estás aquí para ser real. Ser real es reconocer esta unidad, vivir desde la certeza de que somos almas inmortales, espíritus libres, no cuerpos limitados por la materia. La ignorancia es el primer velo que debemos levantar. La creencia en la multiplicidad, en la separación entre uno y otro, entre el yo y el universo. Cuando este velo cae, el sufrimiento se disuelve, los deseos cesan, el ego se desvanece. Esta liberación no depende de libros ni de conocimientos externos. Es un despertar a la verdad absoluta que ya reside en nosotros. Purifiquen el espejo de su mente. Limpien la superficie de las ilusiones y verán claramente quiénes son. No seres limitados, sino la totalidad del cosmos, la chispa divina que anima todo lo que existe. En conclusión, queridos amigos, la verdadera liberación es el despertar de la mente. El reconocimiento de que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que los observa. Las pruebas de la vida no son externas, son las olas de nuestra propia mente, y al calmarlas, encontramos la serenidad que siempre ha estado dentro de nosotros. Practiquen la presencia, abracen el silencio y descubrirán que el reino de los cielos no está en el futuro, sino aquí, ahora, en el latido de su propia existencia. Como dijo Jung, el cambio más grande que puedes hacer es aceptar que ya eres suficiente. Sean, suficientes sean reales, sean la luz que ilumina el mundo. Ahora les pido, ¿cómo han aquietado la voz en su mente? ¿Qué les ha enseñado el silencio? Compartan su sabiduría porque juntos iluminamos el camino hacia la verdad eterna.